Bien, mire, muchas veces hemos repetido esta frase y la vamos a tener que seguir repitiendo. Lo que se dice en Hablan los educadores y Despertando al Magisterio, se dice porque hemos confirmado las informaciones. Nosotros la semana pasada habíamos anunciado al país de que el incremento salarial para los docentes se había trabajado, pero que los técnicos no estaban incluidos. Y cuando dimos esa información es porque la habíamos confirmado desde el Ministerio de Educación. De hecho, se hizo el pago, aunque hay algunos ejes que no lo han hecho, pero ya se inició el pago y los técnicos no están incluidos. Eso ha creado un malestar a lo interior de la organización, de los militantes de esa organización de AMPROTEC, la Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos de la Educación, al no ser beneficiados. Pero vamos a hacerle un cronograma del por qué el pago a los técnicos no se le aplicó. Vamos primero a escuchar el mensaje del ministro de Educación anunciando el incremento salarial. Queremos comunicar a los maestros y las maestras de todo el país la buena noticia de que en el día de hoy hemos aplicado el incremento salarial que anunciamos el pasado día 16 de mayo para ser aplicado en este mes de junio. Este incremento salarial es por el valor del 10% del salario global o bruto de cada profesor. Esto significa que está incrementado en un 10%, no solamente el salario base, sino también los incentivos. Significa también que este incremento ha sido aplicado a los profesores de nuevo ingreso, con el propósito de evitar otra distorsión salarial como la que tuvimos que corregir el año pasado. Bien, ese es el anuncio del ministro de Educación. Esta es la reacción del presidente de la ADP. Dice, no es justo que los demás docentes hayan sido excluidos del incremento salarial. Siempre la ADP planteó que debía ser para todos los docentes, pues los 6 aumentos anteriores fueron incluidos todos los docentes. Esto ha caído muy mal. Mire, yo me niego a pensar de que la Asociación Dominicana de Profesores firmó un acuerdo y no lo leyó. Y cuando digo que no lo leyó, porque mire esto, el profesor se refiere a los últimos incrementos cuando él dirigió, ¿verdad? Que era para que le cayeron, que se le aplicaron a los técnicos. Pero mire esto he sacado un extracto del documento de ese acuerdo. Mire de qué año, ¿verdad? Del mes de agosto del 17. Ese fue el último incremento que recibieron los docentes del país. Ambas partes acuerdan lo siguiente, o sea, MINER y Educación. Mejorar, graduar el ingreso de docentes a través de las siguientes medidas. Aumento general de salario a los docentes de un 10% efectivo al mes de agosto del 2017. ¿Por qué yo traigo a colación esa parte? Porque dice docente. Docente. Entre docente y maestro, déjeme decirle que hay una diferencia. Y es que todos los docentes del sistema educativo, los docentes del sistema educativo, los maestros del sistema educativo son docentes. Pero todos los docentes no son maestros. Porque el maestro es el que tiene el contacto directo con el estudiante. Y hay docentes como los técnicos que ayudan al estudiante, pero a través de ¿quién? Del profesor. Son definiciones que están ahí. Puede ser, y cuando digo los docentes, los maestros, hay que tener en cuenta que los maestros que están en la educación, porque, por ejemplo, hay maestros
que le dice maestro, pero el maestro de mecánica, de ebanistería, que no es docente, pero no nos estamos refiriendo a ese maestro. ¿Y por qué pongo énfasis entre la diferencia de maestro y docente? Por esta sencilla razón. Miren esto que está aquí. Esta es una comunicación que le envió el ministro de Educación a la Asociación Dominicana de Profesores vía el profesor Hidalgo. Ahí está el protocolo. Dice: después de saludarle, a bien proponerle que la ADP ha concluido la consulta sobre el aumento salarial del 10% propuesto por el Ministerio de Educación para el magisterio dominicano. No dice para los docentes, dice para el magisterio. Para el magisterio, no dice para los docentes. Es decir, cuando dice para el magisterio, se está refiriendo a los maestros. Yo he estado buscando el acuerdo que firmaron ambos. Si este era el borrador, aquí el ministro se cuida de utilizar la palabra docente. Mire, primero, el minero aplicará un aumento salarial de 10% con efectividad al mes de junio del 2022. El minero continuará cumpliendo cabalmente los diversos puntos contenidos en el acuerdo del 30 de junio del 2021, como hasta ahora lo ha venido haciendo. Ver acuerdo del 30 de junio. ADP se compromete a respetar y cumplir todos los compromisos asumidos en el documento, acuerdo 30 de junio. Y se crea la comisión mixta. Mire esto, que no menciona la palabra docente ahora. El ministro dice que se compromete a cumplir los acuerdos del 30 de junio. ¿Qué resulta? Que los acuerdos del 30 de junio que se firmó en la parte 4.6 de este acuerdo, en el 4.6, que es esta parte que les hemos traído del acuerdo del 30 de junio, miren lo que dice. La primera parte asume el compromiso frente al magisterio de realizar un incremento salarial de los docentes del sistema educativo de la República Dominicana. De los docentes. Si es así, entonces hay que decir que el ministro de Educación, señor ministro de Educación, cuando dice que se ajusta a cumplir los acuerdos del 30 de junio del 2021, no lo hace en toda la magnitud. Ahora, yo traté ese documento que presenté, solamente tenía el nombre del ministro de Educación sobre los 4 puntos. Traté de conseguir el que firmaron los dos. Este es el borrador, donde estaba el presidente del ADP y el presidente del MINER, y el que me enviaron estaba muy borroso y no se podía distinguir. Yo me niego a pensar que el comité ejecutivo de la Asociación Dominicana de Profesores firmó un acuerdo y no lo leyó completamente. Y cuando digo que no lo leyó es porque el que tiene como borrador el ministro no habla de los docentes, solamente habla de los maestros. Y él claramente, conocedor del tema, ha trazado la raya de pizarro, diciendo para el magisterio, para los maestros. Y los maestros son aquellos que tienen una intervención directa con los estudiantes. Los docentes, como los técnicos, tienen una intervención que ayudan al sistema educativo en la práctica docente, pero lo hacen a través del maestro. Entonces, es la raya que ha trazado, es la raya de pizarro que ha trazado el ministro de Educación.
hay que revisar, o sea, que la Asociación Dominicana de Profesores debió de percatarse de que el incremento salarial que se le aplicaba era debió decir para todos los docentes, como lo decía ese mismo acuerdo que se firmó en el 17, para evitar lo que se ha presentado ahora. Y lo que se ha presentado es que una parte de los docentes del sistema educativo no han recibido el incremento. ¿Qué va a decir el ministro de Educación? Que el acuerdo, o eso es lo que dice en su alocución, de que él ha cumplido con lo pactado del 10% para todo el magisterio de la República Dominicana. Pero el acuerdo de junio del 2021 no dice para el magisterio, dice para todos los docentes. Entonces, señor ministro, si usted le presentó ese documento a la Asociación Dominicana de Profesores y ellos no se percataron de que no era específico, no era claro, y entonces ahora usted dice que el acuerdo fue firmado solamente para el magisterio, para los maestros, dejando fuera a la otra parte de los docentes que no realizan la función de maestro. Allá hay un rejuego de palabra, de semántica, pero es del cual se ha valido el ministro de Educación para hacerle una mala jugada no solamente a la Asociación Dominicana de Profesores, sino a los técnicos AMPROTEC. De todas maneras, hay que decir que el ministro de Educación no le ha dado el prestigio ni el valor que tiene AMPROTEC. Prácticamente los ha desconocido y el poco reconocimiento que le ha hecho con algunos encuentros lo ha hecho por la intervención de otros actores, y que el ministro de Educación y los ministros en este país solamente le tienen temor a la poderosa Asociación Dominicana de Profesores, que será más poderosa cuando sea más inclusiva, cuando sea más social y cuando sea más solidaria. En el día de hoy, los técnicos del país, por instrucciones de su presidente, han decidido presentarse a los distritos con cinta negra o vestido de negro en señal de luto por la medida tomada por el ministro. Esas son acciones simbólicas. Y qué bueno que AMPROTEC comienza y estará convocando incluso unas ruedas de prensa para mostrar su posición. Pero si la Asociación Dominicana de Profesores no toma ese caso y vuelve a la mesa con el ministro de Educación, señalándole el error que se ha cometido y que el acuerdo del 21, el acuerdo de junio del año 2021, no es para los maestros única y exclusivamente, sino para todos los docentes, como lo dice en el 4.6. Si la Asociación Dominicana de Profesores no se solidariza y no actúa en respaldo de los técnicos y de AMPROTEC, el ministro no le va a hacer caso a nada de eso. Así es que es la ADP que tiene que reparar ese daño causado a los técnicos por una inobservancia en los conceptos del acuerdo firmado ahora. Y digo en el acuerdo firmado ahora, si el borrador que presenté, que presentó el ministro, si ese es, o si el que ellos firmaron, que firmaron los dos, que está en la firma de los dos, si tiene otra connotación. Repito que el que me enviaron no pude verlo por lo borroso que estaba, pero el ministro
desde su comunicación del día 14 de mayo, enviada a la Asociación Dominicana de Profesores, tenía claramente establecido para él a quién le iba a aplicar el aumento. Por eso utiliza la palabra magisterio y no utiliza a todos los docentes, del sistema educativo nacional, como lo establece ese punto 4.6, ese 4.6 que establece claramente a quién va el aumento, a quién impactará ese aumento salarial. Voy y lo pongo en pantalla. Ese es el acuerdo firmado el 21 de junio en el año 2021, del mes de junio. Ese es. Y si es dándole cumplimiento a ese acuerdo, dice, repito, ahí está, el compromiso frente al magisterio de realizar un incremento salarial sobre el salario de los docentes del sistema educativo, de los docentes, no de los maestros solamente. Entonces, él con ese rejuego de palabras justifica solamente el aumento para los maestros y maestras del país, dejando fuera a los que realizan el papel de técnico, como son los técnicos distritales, técnicos regionales y los técnicos nacionales. Por ahí anda ese rejuego de palabras que, repito, que el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, con su comunicado, lo que debe hacer es revisar lo que ha firmado y ver si lo que se firmó ese día está en consonancia, se corresponde con el acuerdo firmado en junio del año 2021. Y si la Asociación Dominicana de Profesores tiene una oportunidad, ¿verdad?, de demostrar la solidaridad con los técnicos, ¿verdad?, volviendo de nuevo, replanteando que este acuerdo no ha sido cumplido en toda su magnitud, porque lo que estableció el acuerdo anterior era para todos los docentes y no para solamente los maestros. Dirán algunos, pero ¿de dónde saca ahora, de dónde viene Julio con estableciendo una diferencia entre maestro y docente? Lea un poco, búsquense las definiciones, búsquense el papel de cada uno y verán el por qué, y es de donde el ministro se ha agarrado para incrementar los salarios a uno y desconocérselo al otro. Y lo dice claramente, le he hecho un incremento a todo el magisterio de la República Dominicana. Y en otra intervención que los detalla, a los maestros de inicial, a los maestros de primaria, los maestros de secundaria, a los maestros de adulto, dejando claro que solamente el acuerdo abarca a los maestros y a las maestras, y que los demás docentes, oiga la palabra, los demás docentes, porque los maestros son docentes, a todos los que le aplicó son docentes, pero todos los docentes no son maestros, porque entonces se establece la diferencia que el maestro es el que tiene el contacto directo con el estudiante, ¿no? Que en el caso de los técnicos, su contacto, ¿verdad?, es con el maestro, ayudándole con estrategia que le facilite con esa estrategia el aprendizaje de los estudiantes, pero no tiene un trabajo directo, un contacto directo con los estudiantes, sino con los maestros. Entonces, de ahí
con algunas de ese rejuego de palabras es que se ha apoyado el ministro de Educación para cambiar un término del acuerdo del 2021, ¿verdad? Le cambia el término de docente por solamente al magisterio. Y eso se ve desde la comunicación que le envió el 14 de mayo. Entonces, lo ideal sería que la Asociación Dominicana de Profesores publique el acuerdo que firmó para ver si en ese acuerdo está establecido la palabra para todos los docentes del sistema educativo nacional, como lo dice el artículo 4.6 de ese acuerdo del año 2021, de junio del 2021. Es una forma del ministro de un rejuego, con ese rejuego de palabras para excluir a esa parte de esa parte del personal docente que trabaja para el sistema educativo de la República Dominicana. Por ahí andan las razones por la cual a los técnicos y técnicas docentes del país no han sido favorecidos con este aumento salarial. Felicidades a los docentes que ya los recibieron. Hay algunos ejes que todavía no han hecho el pago, pero eso de lo más seguro en el día de hoy se realizará porque educación tiene, si no estoy equivocado, 4 ejes, y hay algunos ejes que ya cobraron. Por ejemplo, el eje de aquí central del Gran Santo Domingo, pero hay ejes que no lo han recibido. Por ejemplo, el eje del sur, dice don Rubén que todavía no ha recibido ni un solo ICHEL. Y la mala noticia, Rubén, es que lo recibirá sin el aumento salarial. Esas son las aclaraciones que hacemos desde este espacio, despertando al magisterio, y desde Hablan los Educadores. Siempre tratando de buscar la verdad, decir las cosas como son, porque si usted no lo dice como es, con el tiempo, entonces a usted lo van a desmentir. Por eso fue que dijimos la semana pasada, antes del pago, de que los técnicos y técnicas docentes del país, tanto distrital, regional y nacional, no estaban incluidos en el aumento. Yo no estoy, por si acaso, justificando la palabra, tratando yo de justificar el no incremento, diciendo que los técnicos no son maestros. No es eso. Es el ministro de Educación quien ha aplicado el incremento solamente al maestro, no a todos los docentes, como dice el punto 4.6. ¿Qué firmó la Asociación Dominicana de Profesores? Si no se dio cuenta de ese término, de ese rejuego de palabras, entonces hay que tratar de enmendar esa inobservancia de ese término que es por el cual se está apoyando el afable, el bonachón, el buena gente, el buena fe ministro de Educación, el que no le gustan los problemas, el que trata de evitarlos. Interpreten todo lo que he dicho últimamente con cada una de esas palabras. Vamos a las